La rutina de mi vida se había vuelto una sombra, una repetición constante de días grises. Cada mañana el sol se alzaba sobre Valencia, iluminando las calles empedradas y el bullicio de la ciudad, pero yo solo veía sombras. Mi matrimonio, una vez lleno de promesas y sueños compartidos, se había convertido en un eco vacío. Las conversaciones con mi pareja eran superficiales, limitadas a lo banal del día a día. La falta de comunicación se había instalado entre nosotros como un muro invisible que crecía cada vez más. Era un sábado cualquiera cuando decidí salir a caminar por la playa de la Malvarrosa. El sonido del mar rompía la monotonía de mis pensamientos. Mientras paseaba, las risas de los niños y el aroma a paella que emanaba de los chiringuitos me recordaban lo que solía ser la alegría. En ese instante mi mente vagó hacia promesas olvidadas, momentos en los que me juré buscar la felicidad y no conformarme con menos. De repente lo vi. Su figura delgada y ágil estaba detrás de la lente de su cámara, capturando la esencia del verano valenciano. Era mi hijastro, un joven fotógrafo con una mirada intensa que parecía ver más allá de lo superficial. Nunca pensé que ese encuentro cambiaría algo dentro de mí. Me acerqué a él con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿Qué estás fotografiando?, pregunté intentando romper el hielo. La vida cotidiana, respondió sin apartar la vista del visor. Cada momento tiene su belleza. Sus palabras resonaron en mí con fuerza. Había olvidado cómo apreciar los pequeños detalles. Nos quedamos hablando durante un rato. Él compartió sus sueños sobre exposiciones y viajes mientras yo intentaba recordar mis propias aspiraciones perdidas. La conexión era palpable, un hilo invisible que nos ataba en medio del bullicio ajeno. Al despedirnos sentí un cosquilleo en el estómago que no debería haber sentido hacia él. Me apresuré a salir del lugar antes de que esos pensamientos pudieran arraigarse más profundamente en mi mente. Caminé por la orilla del mar sintiendo cómo las olas arrastraban mis dudas junto con la arena. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de su sonrisa y su risa resonaban en mi cabeza como ecos persistentes. Recordé aquella promesa hecha años atrás, buscar siempre lo que me hiciera feliz. Pero ¿cómo podía encontrar felicidad en algo tan prohibido? La atracción crecía como una llama encendida en mi interior, y me sentía culpable por ello. El día siguiente transcurrió entre tareas domésticas y la habitual conversación monótona con mi pareja. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro y oía su voz hablando sobre sus sueños artísticos. Esa tarde decidí visitar una galería donde exhibían algunas obras locales, quizás eso me ayudaría a despejar mi mente. La galería estaba llena de colores vibrantes y expresiones artísticas diversas. Allí estaba él nuevamente, pero esta vez rodeado de amigos que admiraban sus fotografías expuestas en las paredes blancas como lienzos vírgenes esperando ser llenos de vida. Me acerqué cautelosamente mientras mi corazón latía desbocado. ¿Te gusta?, me preguntó al verme frente a una imagen impactante capturada por su lente. Es impresionante, respondí sinceramente. Tienes un talento increíble. Nos quedamos conversando entre risas y anécdotas sobre el arte hasta que noté cómo sus ojos brillaban con pasión al hablar de su trabajo. En ese instante comprendí cuán lejos estaba yo misma de esa chispa vitalidad, todo lo que había sido alguna vez parecía estar oculto bajo capas gruesas de rutina. Cuando me despedí para irme a casa esa noche, nuestras miradas se encontraron por un segundo demasiado largo. Fue como si el tiempo se detuviera entre nosotros antes de separarnos nuevamente en este mundo lleno de compromisos y obligaciones familiares. A medida que pasaban los días, cada encuentro casual aumentaba esa tensión entre nosotros. Era como si estuviéramos caminando sobre una cuerda floja sin red debajo para atraparnos y caíamos al abismo del secreto prohibido que comenzábamos a compartir sin palabras explícitas pero llenas de significados ocultos. Una tarde decidimos encontrarnos para tomar café después del trabajo. Necesitábamos hablar sin interrupciones ni miradas curiosas alrededor nuestro. Al llegar al pequeño café donde solíamos ir juntos antes cuando era más joven e impulsiva, sentí como cada paso acercándome a él aumentaba esa mezcla extraña entre emoción e inquietud dentro mío. Me alegra verte, dijo sonriendo mientras tomaba asiento frente a mí, he estado pensando mucho últimamente.
Las horas pasaron volando mientras compartíamos sueños e inquietudes profundas sobre nuestras vidas actuales. Él hablaba sobre sus aspiraciones profesionales mientras yo reflexionaba acerca del vacío emocional en el cual vivía desde hacía años sin darme cuenta hasta ahora mismo gracias a su presencia iluminadora frente mío. En ese momento comprendí algo crucial, si bien sabía que este camino podría llevarme hacia lugares oscuros o decisiones difíciles. Había algo liberador en sentirme viva nuevamente aunque fuera solo por unos instantes fugaces compartidos entre dos almas perdidas tratando desesperadamente encontrar su rumbo juntas aunque fuera solo momentáneamente. Cuando finalmente nos despedimos aquella tarde frente al café abarrotado por turistas ansiosos por descubrir Valencia bajo el cálido sol mediterráneo, sentí como las mariposas revoloteaban dentro mío intensificándose cada vez más al pensar en lo prohibido e inalcanzable. ¿Será posible encontrar felicidad genuina donde menos debería buscarla? Las horas pasaban lentamente desde aquel encuentro en el café. La rutina, que solía ser un refugio, se había convertido en una cárcel. Cada rincón de la casa recordaba momentos compartidos con mi esposo, pero también la falta de conexión que había crecido entre nosotros. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando los platos aún sin lavar y el café frío que había olvidado beber. Un día, mientras preparaba la comida, decidí salir a dar un paseo por la playa de la Malvarrosa. El sonido del mar siempre había tenido un efecto calmante en mí, y pensé que podría ayudarme a aclarar mis pensamientos. Caminé descalza sobre la arena caliente sintiendo como cada paso me alejaba un poco más de las sombras de mi vida cotidiana. Al llegar a un rincón tranquilo, donde las olas rompían suavemente contra las rocas, me senté y cerré los ojos. Imaginé una vida diferente, una en la que pudiera ser auténtica y libre. En ese instante de vulnerabilidad, recordé su mirada llena de pasión y curiosidad. ¿Qué pasaría si nos encontráramos nuevamente? La idea me llenó de temor y emoción a partes iguales. El teléfono vibró en mi bolso, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje inesperado. ¿Te gustaría salir a tomar algo esta tarde? Era él. La invitación me hizo dudar, el miedo a ser descubierta se mezclaba con el deseo de volver a verlo. Sin pensarlo dos veces, respondí afirmativamente. Poco después, nos encontramos en un bar pequeño y acogedor del centro de Valencia. Las luces tenues creaban una atmósfera íntima que facilitaba la conversación. Hablamos sobre nuestras vidas, sueños y aspiraciones mientras disfrutábamos de unas tapas típicas. Cada palabra parecía acercarnos más, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Siempre he admirado tu pasión por la fotografía, le dije mientras tomaba un sorbo de vino. Capturas momentos que muchos pasan por alto. Es fácil cuando tienes algo hermoso frente a ti, respondió con una sonrisa pícara. Las horas volaron entre risas y miradas cómplices hasta que decidimos dar un paseo por las calles iluminadas por las luces del festival cercano. Valencia vibraba con música y risas, era como si el mundo exterior hubiera desaparecido y solo existiéramos nosotros dos. Al llegar a un parque tranquilo, nos sentamos en un banco bajo un árbol frondoso. La brisa suave acariciaba nuestras caras mientras compartíamos anécdotas sobre nuestra infancia y anhelos ocultos. En ese momento todo lo demás se desvaneció, mi matrimonio insatisfactorio, las expectativas familiares, solo éramos él y yo. De repente, sin pensarlo demasiado, nuestras manos se encontraron sobre el banco. Un roce ligero al principio, luego se convirtió en un agarre firme e inquebrantable. Nos besamos bajo el cielo estrellado como si no hubiera consecuencias ni tabúes que romper. Al separarnos lentamente, una mezcla de alegría y miedo invadió mi ser. ¿Era esto lo que realmente quería? El corazón latía desbocado ante lo inesperado. Cada latido resonaba como una pregunta sin respuesta. La noche avanzó rápidamente y nos despedimos con promesas vagas de volver a encontrarnos pronto. Caminé hacia casa sintiendo como cada paso era más pesado que el anterior. Una parte de mí deseaba seguir adelante con esta nueva conexión mientras otra parte gritaba advertencias sobre lo prohibido. Al llegar al hogar familiar, todo parecía igual, los mismos muebles en su lugar habitual, los mismos recuerdos atrapados entre cuatro paredes silenciosas. Pero yo no era la misma, algo dentro mío había cambiado irrevocablemente.
Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos llenos de risas nerviosas y secretos compartidos en lugares apartados donde nadie pudiera vernos. La adrenalina corría por mis venas cada vez que estábamos juntos, sin embargo, también crecía una sombra oscura, el miedo al que dirán. La presión social comenzaba a hacerse sentir como una pesada carga sobre mis hombros. Las miradas inquisitivas de amigos comunes me hacían cuestionar si realmente estaba haciendo lo correcto al seguir este camino lleno de incertidumbres. Una tarde decidí abordar este tema con él durante uno de nuestros encuentros secretos en su estudio fotográfico, un espacio lleno de imágenes cautivadoras pero también repleto de recuerdos que no eran míos. ¿No te preocupa lo que pueda pasar si alguien se entera?, pregunté mientras observaba cómo organizaba sus fotografías. No puedo pensar así, respondió con sinceridad mientras sus ojos brillaban intensamente bajo la luz del atardecer filtrada por las ventanas grandes del estudio. Lo único que importa es lo que sentimos ahora. Su respuesta resonó profundamente dentro mío. Había algo liberador en esa perspectiva despreocupada pero también aterrador al mismo tiempo. A medida que continuábamos viéndonos clandestinamente durante semanas enteras, empecé a cuestionar mis propias decisiones más allá del deseo físico o emocional momentáneo. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esta relación? Cada beso robado se convertía en una carga emocional más pesada. Cada encuentro furtivo dejaba huellas indelebles tanto como alegrías efímeras. Así fue como llegué al punto crítico. Tenía que decidir si seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderme completamente entre dos mundos irreconciliables. Los días que siguieron a nuestro primer beso se convirtieron en un torbellino de emociones. La culpa me perseguía como una sombra, recordándome constantemente la traición que estaba cometiendo. Cada vez que veía a mi marido, una punzada de remordimiento me atravesaba el pecho. Él estaba tan absorto en su rutina diaria, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. A menudo me preguntaba si alguna vez sospecharía de lo que estaba ocurriendo. Mis encuentros con mi hijastro se volvieron más frecuentes y al mismo tiempo más peligrosos. Nos encontrábamos en lugares apartados de la ciudad, donde nadie pudiera vernos. La playa de la Malvarrosa se convirtió en nuestro refugio, el sonido del mar ahogaba nuestras palabras y a veces nuestros propios pensamientos. Era un momento de libertad, aunque siempre bajo el peso del secreto. Una tarde, mientras caminábamos por la orilla, él tomó mi mano. Su contacto era electrizante y me hizo sentir viva nuevamente. ¿Te gustaría hacer algo diferente esta noche?, preguntó con una sonrisa traviesa. Nunca había pensado en salir de casa sin un plan claro, siempre había sido la mujer organizada y responsable. Pero aquel día, algo dentro de mí se rebeló. Sí, respondí casi sin pensarlo. El deseo de escapar de mi vida cotidiana me empujó a aceptar su propuesta. Nos dirigimos a una antigua casa familiar que había pertenecido a mis abuelos. Allí había pasado muchos veranos de mi infancia, llena de risas y juegos despreocupados. Ahora, ese lugar representaba una mezcla inquietante de nostalgia y anhelo. Al llegar, la casa parecía estar envuelta en un silencio reverente. Sus paredes estaban cubiertas de recuerdos que parecían observarnos desde las sombras. La atmósfera era densa con el peso del pasado y el presente que intentábamos construir juntos. A medida que caía la noche, las luces tenues creaban un ambiente acogedor pero también cargado de tensión. Nos sentamos en el viejo sofá del salón mientras la brisa suave entraba por las ventanas abiertas. Hablamos sobre nuestros sueños y temores, él compartió su pasión por la fotografía y cómo deseaba capturar momentos auténticos en su lente. Mis palabras fluyeron con facilidad mientras hablábamos sobre nuestras vidas, cada confidencia era como un hilo que tejía nuestra conexión más fuerte. En un instante inesperado, nuestros labios se encontraron. Fue un beso lleno de promesas y deseos reprimidos. El mundo exterior desapareció por completo mientras nos sumergíamos en ese momento único. La culpa aún acechaba en las esquinas de mi mente, pero esa sensación era eclipsada por la intensidad del instante. Pasamos horas hablando y riendo hasta que el cansancio comenzó a hacer mella en nosotros. La noche avanzaba y decidimos quedarnos allí, era más seguro que regresar a casa en medio de esa confusión emocional. Mientras nos acomodábamos para dormir en ese viejo sofá, sentí una mezcla extraña entre miedo y alivio.
La oscuridad envolvió la habitación mientras mis pensamientos giraban incesantemente sobre lo que significaba todo esto para mí y para él. ¿Era posible encontrar felicidad entre las sombras? A pesar del temor constante a ser descubiertos, no podía evitar disfrutar esos momentos robados. La mañana llegó rápidamente con sus primeras luces filtrándose por las ventanas polvorientas. Desperté antes que él y observé su rostro tranquilo mientras dormía. Parecía tan joven e inocente en ese instante ajeno al caos emocional que nos rodeaba. Mientras contemplaba su expresión serena, comprendí cuán profundamente había cambiado todo dentro de mí desde aquel primer encuentro casual meses atrás. Mi vida ya no era solo una serie de días monótonos, ahora estaba llena de posibilidades e incertidumbres. Sin embargo, cuando regresamos a casa esa mañana, todo volvió a ser normal, los mismos rostros familiares, los mismos rituales cotidianos. Y ahí estaba él, mi marido sentado al desayuno como si nada hubiera sucedido entre nosotros dos. «Buenos días», dijo con una sonrisa despreocupada mientras servía café en su taza favorita. «Buenos días», respondí tratando de mantenerme serena aunque mi corazón latía desbocado ante la posibilidad del descubrimiento. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas hacia mi hijastro durante las comidas familiares y conversaciones superficiales con mi esposo sobre temas banales como el clima o las noticias locales. Cada palabra pronunciada parecía cargar un peso adicional, cada risa compartida se sentía como una traición silenciosa. Las reuniones familiares se tornaron incómodas, mis pensamientos divagaban hacia momentos pasados llenos de alegría cuando todo parecía más simple antes de que este nuevo sentimiento entrara en juego como un intruso indeseado. Una tarde decidí salir a caminar sola por las calles vibrantes de Valencia para despejarme un poco, necesitaba aire fresco para calmar mis pensamientos tumultuosos. Mientras paseaba por el mercado central escuchando los sonidos típicos del lugar, los vendedores gritando ofertas sobre frutas frescas, no pude evitar recordar cómo solíamos venir aquí juntos como familia años atrás. De repente sonó mi teléfono móvil, era un mensaje inesperado e inquietante. El corazón se me detuvo al leerlo, «Sé lo que estás haciendo». No podía creerlo, ¿quién podría saber? Mi mente comenzó a correr desenfrenada buscando respuestas donde no había ninguna. ¿Era posible que alguien hubiera visto algo? El pánico comenzó a apoderarse lentamente de mí mientras regresaba apresuradamente a casa, cada paso resonaba como un eco ominoso contra los adoquines desgastados por el tiempo. ¿Qué consecuencias tendría esto para nosotros? Al llegar al hogar familiar encontré a mi esposo sentado frente al televisor viendo un programa deportivo sin prestarme atención alguna. Sin embargo, algo dentro mío sabía que pronto esas distracciones terminarían cuando comenzara a cuestionar mis propios secretos ocultos tras esa fachada perfecta. La tensión aumentaba cada día sin poder escapar del ciclo vicioso entre deseo culpable y responsabilidad familiar. Todo estaba al borde del colapso. La casa familiar tenía un aire nostálgico, como si cada rincón guardara secretos de tiempos pasados. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando sombras que danzaban en las paredes. Al entrar, el silencio era abrumador. Solo el sonido del crujir de la madera bajo mis pies rompía la calma. Miré a mi alrededor, recordando los veranos pasados, los juegos y las risas que una vez llenaron ese espacio. Mi hijastro había llegado antes que yo. Lo encontré en la cocina, preparando café, con su cámara apoyada en la mesa. Su presencia siempre había tenido un efecto extraño en mí, su mirada intensa y su sonrisa despreocupada despertaban algo que creía olvidado. Al verme entrar, sonrió y el ambiente se cargó de una electricidad palpable. ¿Te gusta el café?, preguntó mientras servía 2 tazas. Sí, gracias, respondí sintiendo como mi corazón latía más rápido de lo habitual. Nos sentamos juntos en la mesa, un espacio pequeño pero lleno de posibilidades. La conversación fluyó con naturalidad, hablamos de fotografía, de sueños y anhelos. Cada palabra parecía acercarnos más y más a esa línea invisible que habíamos cruzado la última vez. Siempre he pensado que capturar momentos es lo más importante, dijo él mientras miraba por la ventana. A veces me gustaría congelar el tiempo. Su comentario resonó en mí. ¿Qué momento querría congelar?
El instante en que decidí arriesgarlo todo por un poco de felicidad. La idea me asustaba y excitaba al mismo tiempo. La noche llegó rápidamente y con ella una sensación de urgencia. Decidimos salir a dar un paseo por los alrededores de la casa. La brisa fresca acariciaba nuestras caras mientras caminábamos entre los árboles. Las luces del pueblo brillaban a lo lejos, pero aquí solo había oscuridad y el suave murmullo del viento. ¿Te acuerdas de cuando veníamos aquí de pequeños? Pregunté recordando aquellos días despreocupados. Él asintió con una sonrisa melancólica. Sí, eran buenos tiempos, su voz se apagó por un momento. Pero ahora todo es diferente. La tensión entre nosotros crecía con cada paso. Las palabras no dichas colgaban en el aire como una amenaza inminente. Finalmente nos detuvimos cerca de un viejo banco de madera que había visto mejores días. A veces siento que estoy atrapado, confesó él. Como si no pudiera ser quien realmente soy. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano, yo también me sentía atrapada en mi propia vida. Sin pensarlo dos veces, di un paso hacia él y nuestras manos se encontraron en un gesto involuntario pero revelador. Las estrellas brillaban sobre nosotros cuando decidimos regresar a la casa familiar. Pasamos por delante del salón donde tantas memorias habían sido creadas, ahora solo quedaba la sombra del pasado. Al llegar al interior, me sentí impulsada a actuar sin pensar en las consecuencias. Miré a mi hijastro a los ojos y vi reflejada la misma lucha interna que me atormentaba. Sin poder contenerme más, lo atraje hacia mí y nos besamos. Fue un acto impulsivo pero liberador, el mundo exterior dejó de existir por unos breves momentos mientras nos perdíamos uno en el otro. El tiempo pareció detenerse hasta que nos separamos abruptamente, ambos conscientes del abismo que habíamos cruzado. Nos miramos con asombro y miedo, ya nada sería igual entre nosotros. La noche avanzó lentamente mientras intentábamos encontrar sentido a lo sucedido. Con cada instante compartido los límites se desdibujaban aún más hasta que decidimos buscar refugio en una habitación apartada llena de recuerdos olvidados. Viejas fotos familiares colgadas en las paredes y muebles cubiertos por sábanas blancas como fantasmas del pasado. Pasamos la noche juntos, cada susurro era una promesa silenciosa entre nosotros mientras compartíamos historias sobre nuestros sueños frustrados y deseos ocultos. En aquel espacio íntimo donde nadie podía interrumpirnos, las preocupaciones del mundo exterior parecían desvanecerse momentáneamente. Desperté al amanecer sintiendo una mezcla extraña entre alegría y ansiedad, el sol entraba por la ventana creando patrones dorados sobre nuestra piel aún cálida del encuentro nocturno. Pero esa felicidad duró poco cuando recordé quién era yo realmente, una mujer casada atrapada entre dos mundos irreconciliables. Las primeras luces del día trajeron consigo nuevas inquietudes. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? La culpa comenzó a asomarse nuevamente como una sombra amenazadora sobre mi corazón. Mientras desayunábamos juntos en silencio, sus ojos buscaban respuestas a preguntas no formuladas, sabía que ambos éramos conscientes del peligro al que nos enfrentábamos al continuar con esto. La fragilidad de nuestra situación se hacía evidente con cada sorbo de café caliente que tomábamos. Finalmente rompí el silencio. No sé qué hacer ahora. Él miró hacia abajo antes de responder. Tampoco lo sé. Pero no puedo dejarte ir así como así. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un hilo delicado listo para romperse ante cualquier movimiento brusco o decisión equivocada. El peso del secreto comenzaba a hacerse insoportable, cada día sería más difícil seguir adelante sin enfrentar nuestra realidad. El camino hacia adelante parecía incierto e inestable, sabía que tendría que tomar decisiones difíciles muy pronto. El eco del pasado aún resonaba fuerte dentro mío mientras contemplaba nuestro futuro incierto lleno de riesgos e incertidumbres inminentes. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris que reflejaba mi estado de ánimo. La casa, que alguna vez había sido un refugio, se sentía ahora como una trampa. Cada rincón me recordaba la vida que había elegido, una vida que se desmoronaba bajo el peso de mis decisiones. Mi esposo, ajeno a la tormenta interna, se preparaba para salir al trabajo. Su rutina era un recordatorio constante de lo que había dejado de ser.
Mientras él se vestía, el silencio se hacía más denso. Las preguntas no formuladas flotaban en el aire entre nosotros. ¿Qué pasaría si él supiera? ¿Cómo reaccionaría? La idea de perderlo todo me aterraba, pero la idea de seguir viviendo en esta mentira era aún más abrumadora. Al salir de casa, decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa. La brisa marina acariciaba mi rostro, pero no lograba despejar mis pensamientos. Caminé sin rumbo fijo, observando las olas romper contra la orilla. La gente disfrutaba del día soleado, sus risas resonaban como ecos lejanos. Me sentía como una espectadora en mi propia vida. De repente el sonido del móvil interrumpió mi reflexión. Era un mensaje anónimo que decía: sé lo que estás haciendo. El corazón me dio un vuelco y el aire pareció escaparse de mis pulmones. ¿Quién podría saberlo? La sensación de ser observada se apoderó de mí, y una oleada de pánico recorrió mi cuerpo. Decidí ignorar el mensaje y continuar con mi día, pero las palabras seguían repitiéndose en mi mente como un mantra inquietante. Al llegar a casa esa tarde encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión seria. Necesitamos hablar, dijo con tono grave. El nudo en mi estómago se apretó aún más. ¿Sobre qué?, pregunté tratando de mantener la calma. Te he notado distante últimamente, continuó, mirándome fijamente a los ojos. ¿Hay algo que quieras contarme? Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras luchaba por encontrar una respuesta convincente. No hay nada, logré articular al fin, sintiendo como la mentira salía sin esfuerzo. Él asintió lentamente, pero su mirada decía otra cosa, había dudas y sospechas allí. Si necesitas hablar sobre algo, sabes que estoy aquí, insistió. Agradecí su disposición para escuchar, pero sabía que no podía abrir esa puerta sin arriesgarlo todo. Después de esa conversación incómoda, me retiré a nuestro dormitorio y me dejé caer sobre la cama, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. La noche llegó y con ella una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Decidí enviar un mensaje a mi hijastro, necesitaba saber si él también estaba sintiendo la presión del secreto que compartíamos. ¿Podemos vernos?, escribí rápidamente antes de arrepentirme. La respuesta llegó casi al instante, claro. Un simple mensaje que encendió tanto miedo como esperanza en mí. Nos encontramos en nuestro lugar habitual, una pequeña cafetería alejada del bullicio del centro donde solíamos ir a hablar y compartir risas sin preocupaciones externas. Sin embargo, esta vez el ambiente era diferente, la tensión era palpable entre nosotros. ¿Estás bien?, preguntó él al notar mi rostro pálido. No estoy segura, respondí con sinceridad mientras jugaba nerviosamente con las manos sobre la mesa. ¿Es por lo del mensaje?, inquirió él con preocupación reflejada en sus ojos oscuros. Asentí lentamente, no podía ocultar más lo que sentía ni los riesgos en los que estábamos involucrados. Siento que esto está empezando a desmoronarse, confesé mientras miraba por la ventana hacia el mar agitado. Podríamos escapar, sugirió él impulsivamente. Un fin de semana lejos, solo tú y yo. La idea era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Escapar significaría dejar atrás todas las preocupaciones por un tiempo breve pero intenso. Pero también significaría arriesgar todo lo construido hasta ahora. No sé si es lo correcto, murmuré mientras contemplaba su expresión ansiosa por una respuesta afirmativa. Lo sé, respondió él suavemente, pero necesitamos un respiro. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar, necesitaba ese respiro más que nunca para aclarar mis pensamientos y sentimientos confusos. Sin embargo, el miedo a lo desconocido me mantenía atada a esta realidad gris e insatisfactoria. Después de unos momentos llenos de silencio tenso entre nosotros, finalmente dije, lo pensaré. No era una respuesta definitiva ni prometedora, pero era lo único que podía ofrecerle en ese momento cargado de incertidumbre. Al regresar a casa esa noche sentí como cada paso se hacía más pesado bajo el peso del secreto compartido y las decisiones pendientes. Me acosté sin poder cerrar los ojos ni encontrar consuelo en el sueño, cada vez estaba más convencida de que estaba al borde del abismo emocional. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas y conversaciones llenas de insinuaciones entre mi esposo y yo,
cada vez se hacía más difícil mantener las apariencias ante su creciente sospecha. Las preguntas incómodas continuaban surgiendo. ¿Por qué no salías? ¿Con quién hablas tanto? Una tarde después del trabajo decidí salir a caminar para despejarme antes de enfrentar otra conversación tensa en casa. Mientras paseaba por las calles adoquinadas del centro histórico de Valencia, me encontré pensando nuevamente en nuestra antigua casa familiar donde habíamos pasado tantos momentos felices antes de dejarla atrás por razones prácticas, pero dolorosas. Esa noche soñé con esos recuerdos perdidos, risas compartidas alrededor de una mesa llena de comida tradicional mientras los aromas envolvían nuestras vidas con calidez familiar y amor genuino. Pero desperté abruptamente cuando escuché el sonido del móvil vibrando sobre la mesita junto a mí. Otro mensaje anónimo apareció brillando en la pantalla oscura: no olvides lo que hay en juego. El corazón se me paró nuevamente ante esas palabras escalofriantes. Ya no podía ignorar lo evidente: alguien sabía exactamente lo que estaba sucediendo entre nosotros dos. Y esa persona podría arruinarlo todo si decidía actuar según su conocimiento. Era hora de tomar decisiones definitivas antes de perderlo todo o quedarme atrapada para siempre entre dos mundos irreconciliables. La presión aumentaba cada día, como si una nube oscura se cerniera sobre mí. La idea de que alguien conocía mi secreto me mantenía en un estado constante de ansiedad. A medida que los rumores crecían, también lo hacía mi deseo de escapar de esta vida que ya no me satisfacía. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin arriesgarlo todo? Una tarde, mientras tomaba un café con una amiga en un pequeño bar del centro, ella notó que algo no iba bien. Había pasado por una situación similar años atrás y, aunque nunca había hablado de ello abiertamente, su mirada llena de comprensión me hizo sentir que podía abrirme a ella. «Te veo preocupada», dijo con suavidad. «¿Quieres hablar de ello?» Las palabras fluyeron sin que pudiera detenerlas. Le conté sobre mi matrimonio, la monotonía y la relación prohibida que había surgido con mi hijastro. La escuché asintiendo, sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y experiencia. «A veces hay que arriesgarse para encontrar la felicidad», comentó. «Pero debes estar lista para las consecuencias». Su apoyo me hizo reflexionar sobre lo que realmente quería en la vida. La idea de seguir adelante con esta relación se volvía más tentadora cada día, pero el miedo a perderlo todo era paralizante. Esa misma noche recibí un mensaje inesperado de él. «¿Te gustaría escaparte unos días? Solo nosotros dos». La propuesta resonó en mi mente como un eco de mis deseos más profundos. La posibilidad de alejarnos del mundo y vivir nuestra historia sin restricciones era intoxicante. Sin embargo, el temor a las repercusiones también me asaltaba. ¿Qué pasaría si alguien se enteraba? ¿Y si mi esposo comenzaba a hacer preguntas más profundas? Decidí que necesitaba tiempo para pensar. Al día siguiente fui a dar un paseo por la playa de la Malvarrosa. El sonido del mar siempre había tenido un efecto calmante en mí, sus olas parecían llevarse mis dudas mientras caminaba por la arena. Las gaviotas volaban sobre mí, y el aire salado llenaba mis pulmones con promesas de libertad. Mientras caminaba, recordé las palabras de mi amiga: «Debes estar lista para las consecuencias». Me pregunté si estaba dispuesta a afrontar lo que vendría si decidía seguir adelante con él. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala, su expresión seria y preocupada. «¿Todo bien?», preguntó al verme entrar. Su tono reflejaba una preocupación genuina, pero yo sabía que no podía ser honesta sin poner en peligro todo lo que había construido hasta ahora. «Sí, solo he tenido un día largo», respondí mientras intentaba evitar su mirada. La conversación se desvió hacia temas triviales, sin embargo, sentí el peso del silencio entre nosotros. Su sospecha era palpable y eso me incomodó aún más. Al final del día, me di cuenta de que estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el deber hacia mi familia y el deseo por algo más vibrante y real. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban sin parar entre la idea de huir con él y las responsabilidades que tenía en casa. A primera hora de la mañana siguiente decidí responderle al mensaje: «sí». El simple acto de aceptar su propuesta me llenó de emoción y miedo al mismo tiempo.
Cuando finalmente nos encontramos esa tarde en nuestra antigua casa familiar, el aire estaba cargado con una tensión palpable. Él llegó con su cámara colgando del cuello, siempre había amado capturar momentos efímeros a través del lente. Me sonrió al verme y sentí cómo se encendían los viejos sentimientos nuevamente. He estado pensando mucho, comenzó él. Quiero que esto sea real para nosotros. El impulso fue inmediato, nuestros labios se encontraron en un instante lleno de emoción contenida. La calidez del momento hizo olvidar por completo las preocupaciones externas, solo existíamos nosotros dos en ese espacio sagrado donde los problemas parecían lejanos. Sin embargo, tras esa chispa inicial vino la oleada de dudas nuevamente. Mientras paseábamos por el jardín descuidado alrededor de la casa, pensé en lo arriesgado que era todo esto. La posibilidad de ser descubierto seguía acechando como una sombra persistente. ¿Y si alguien nos ve? Pregunté finalmente mientras mirábamos hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. Él tomó mi mano con ternura antes de responder. No dejaremos que eso nos detenga. Podemos encontrar maneras de ser discretos. Sus palabras ofrecieron consuelo momentáneo pero también plantaron semillas inquietantes en mi mente sobre lo efímero del momento actual. Esa noche decidimos pasarla juntos allí, pasamos la noche juntos, rodeados por recuerdos e historias pasadas que nos envolvían como un manto cálido pero engañoso. A medida que avanzaban los días tras nuestra escapada clandestina, sentí como crecía dentro de mí una mezcla confusa entre amor y deseo físico desbordante. Cada encuentro se tornaba más intenso pero también más peligroso. Las miradas furtivas durante las reuniones familiares empezaron a convertirse en interrogantes silenciosos entre nuestros seres queridos. Una tarde particularmente tensa durante una cena familiar noté cómo los ojos críticos se posaban sobre mí mientras conversábamos animadamente sobre trivialidades cotidianas. Cada risa parecía estar cargada con significados ocultos e insinuaciones veladas acerca del estado real entre nosotros dos. De repente recordé una conversación anterior con mi esposo donde mencionó sentirse distante últimamente. Su tono había sido ligero entonces, pero esas palabras resonaron ahora como campanas ominosas anunciando posibles conflictos futuros si no tomábamos decisiones claras pronto. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Disfrutábamos cada momento robado juntos mientras lidiábamos con el peso creciente del secreto compartido y sus posibles repercusiones familiares indeseadas. Una mañana recibí otro mensaje suyo: necesitamos hablar. El corazón se me paró nuevamente ante esas palabras escalofriantes, ya no podía ignorar lo evidente, alguien sabía exactamente lo que estaba sucediendo entre nosotros dos. La tensión acumulada era insoportable y ya no podía ocultar mi estado emocional ni ante mí misma ni ante él. Era hora de tomar decisiones definitivas antes de perderlo todo o quedarme atrapada para siempre entre dos mundos irreconciliables. La mañana siguiente todo parecía más pesado. El aire en la casa se sentía denso, como si cada rincón estuviera cargado de secretos no dichos. Miré a mi esposo mientras tomaba su café, absorto en el periódico. Su mirada no se levantó y eso me hizo cuestionar si alguna vez había estado realmente presente en nuestra vida juntos. La monotonía nos había envuelto como una niebla espesa, y ahora, en medio de esta crisis personal, cada pequeño gesto se convertía en un recordatorio de lo que había perdido. Decidí salir a caminar por la playa de la Malvarrosa. La brisa marina acariciaba mi rostro y el sonido de las olas era un consuelo temporal. Mientras caminaba por la orilla, reflexioné sobre lo que realmente significaba ser feliz. No solo se trataba de momentos efímeros con mi hijastro, había algo más profundo que anhelaba descubrir. La felicidad parecía un concepto abstracto, una ilusión que se desvanecía cada vez que intentaba alcanzarla. Al llegar a un banco de madera desgastada por el tiempo, me senté y observé a las familias disfrutar del sol y el mar. Niños riendo, parejas abrazándose, todo parecía tan lejano de mi realidad. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La búsqueda de emociones vivas me había llevado a una relación prohibida que amenazaba con desmoronar todo lo que conocía. Un mensaje inesperado interrumpió mis pensamientos, era de mi hijastro. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. El corazón me dio un vuelco. Las palabras parecían cargadas de significado,
y una mezcla de ansiedad y emoción se apoderó de mí. Claro, respondí rápidamente sin pensar en las consecuencias. Cuando llegó el momento del encuentro, elegimos un café apartado donde nadie pudiera reconocernos. Al verlo entrar, sentí una oleada de emociones contradictorias, amor, culpa y miedo colisionaban dentro de mí. Se sentó frente a mí con una expresión seria. ¿Qué pasa?, le pregunté con preocupación. Necesito saber qué quieres realmente, dijo sin rodeos. No puedo seguir así. La pregunta resonó en mí como un eco interminable. ¿Qué quería? La respuesta era confusa. Parte de mí deseaba seguir adelante con nuestra relación clandestina y otra parte anhelaba la estabilidad que alguna vez conocí. Quiero ser feliz, murmuré finalmente. Él asintió lentamente. Pero eso significa tomar decisiones difíciles. En ese instante todo pareció volverse claro. No podía continuar viviendo entre sombras ni aferrándome a ilusiones pasajeras. La vida es demasiado corta para vivirla con miedo al que dirán o al dolor del arrepentimiento. Regresé a casa con la mente agitada pero decidida a enfrentar lo que debía hacerse. Sin embargo, al cruzar la puerta principal, encontré a mi esposo esperándome en la sala. ¿Dónde has estado?, preguntó con tono inquisitivo. Fui a dar un paseo, respondí evasivamente. El silencio se hizo pesado entre nosotros, sabía que las preguntas vendrían pronto. Su mirada inquieta me decía que algo no estaba bien. Te he notado distante últimamente, continuó él finalmente. ¿Hay algo que debas contarme? Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta, quería gritarle toda la verdad pero también temía lo que eso podría significar para ambos. En lugar de eso, opté por un silencio tenso mientras buscaba las palabras adecuadas para romper el hielo. No hay nada, logré decir al fin con un tono más firme del que sentía. Su expresión cambió, pude ver cómo su decepción se transformaba en frustración. No puedes seguir ocultando cosas, insistió él. Si hay algo mal entre nosotros, deberías decírmelo. No sabía si estaba lista para esa conversación ni si alguna vez estaría dispuesta a abrirle mi corazón sobre mis deseos ocultos y mis miedos profundos. Lo siento, necesito tiempo para pensar, dije finalmente antes de escapar hacia nuestra habitación. Una vez allí, me dejé caer sobre la cama y cerré los ojos tratando de ahogar las voces internas que gritaban por atención, el amor prohibido frente al deber marital, la búsqueda personal frente a los compromisos familiares. La tarde avanzó lentamente mientras luchaba contra mis pensamientos tumultuosos hasta que sonó el teléfono móvil nuevamente, era él otra vez. «¿Puedes venir esta noche?», decía el mensaje breve pero cargado de urgencia. La mente giraba entre dos caminos, uno lleno de incertidumbre junto a él o el otro lleno del conocido dolor del matrimonio vaciado de pasión y conexión emocional. Al caer la noche decidí vestirme cuidadosamente antes de salir hacia nuestro refugio habitual, aquella antigua casa familiar donde todo había comenzado entre susurros y promesas furtivas. El camino hacia allí estaba iluminado tenuemente por farolas parpadeantes, cada paso parecía acercarme más a una decisión inminente e inevitable sobre mi futuro personal y emocional. Al llegar encontré todo tal como lo recordaba, los muebles cubiertos por sábanas blancas como fantasmas esperando ser despertados nuevamente por nuestras risas compartidas o nuestros secretos susurrados bajo la luz tenue del atardecer. Él ya estaba allí esperándome con una expresión ansiosa pero esperanzadora, su mirada reflejaba tanto deseo como confusión sobre nuestro futuro incierto juntos. «Gracias por venir», dijo apenas entré al salón donde habíamos compartido tantas memorias intensas e inolvidables. Las palabras estaban listas para salir cuando él tomó mis manos entre las suyas mirándome fijamente. «Necesitamos hablar sobre nosotros». El aire se volvió pesado nuevamente mientras preparábamos nuestras almas para enfrentar lo inevitable. Pero justo cuando comenzamos a hablar sobre nuestros sentimientos más profundos y oscuros secretos reveladores, sonó mi teléfono nuevamente interrumpiendo aquel momento crucial. Era un mensaje inesperado: «Necesito hablar contigo urgentemente». El remitente no era otro sino mi esposo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras comprendía que este giro inesperado podría cambiarlo todo. El mensaje de mi esposo vibraba en la pantalla, y sus palabras parecían resonar en mi mente como un eco inquietante. «Necesitamos hablar».
He notado que algo no va bien entre nosotros. La lectura de esas líneas me sumió en una mezcla de pánico y desafío. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, no solo para él sino para mí misma. Mientras me preparaba para el encuentro, el corazón latía con fuerza. La casa estaba silenciosa, un contraste con el tumulto que sentía en mi interior. No podía seguir escondiendo mi infelicidad detrás de una fachada de normalidad. Me dirigí a la sala, donde él ya me esperaba, con una expresión que combinaba preocupación y determinación. ¿Qué pasa?, pregunté tratando de sonar tranquila. Te he visto distante. No sé si hay alguien más, dijo con voz grave. Las palabras se deslizaron por el aire entre nosotros como un cuchillo afilado. No podía mentirle ni a él ni a mí misma. Hay cosas que necesito decirte, comencé sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. ¿Qué cosas? Su mirada se intensificó buscando respuestas en mis ojos. Me siento atrapada, infeliz, confesé al fin. No sé si puedo seguir así. Su rostro se tornó sombrío ante la revelación. ¿Y qué quieres hacer al respecto? La pregunta flotó entre nosotros mientras los recuerdos de mis momentos con mi hijastro invadían mi mente, las risas compartidas, las conversaciones profundas y ese beso robado que aún ardía en mis labios. Pero antes de poder responder, un sonido interrumpió nuestro diálogo tenso, el timbre sonó insistentemente. ¿Quién será a esta hora?, se preguntó él mientras se dirigía hacia la puerta. La inquietud creció en mí, no era el momento para más sorpresas. Al abrir la puerta, me di cuenta de que su expresión cambió al instante. Allí estaba mi hijastro con una cámara colgada al cuello y una mirada seria en su rostro. Necesito hablar contigo, dijo sin preámbulos. La tensión aumentó en la habitación mientras él entraba y cerraba la puerta tras de sí. Mi esposo lo miró con desconfianza y luego volvió su atención hacia mí. ¿Qué está pasando aquí? No es lo que parece, intenté aclarar rápidamente, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Mi hijastro pasó junto a mí y miró a su padre directamente a los ojos. Tengo algo importante que decirte, comenzó sin rodeos. Lo que ha estado sucediendo entre nosotros no es solo un juego. El aire quedó atrapado entre los tres mientras las palabras resonaban como un trueno inesperado. El corazón me latía desbocado, sabía que este momento podría cambiarlo todo. ¿De qué hablas?, preguntó mi esposo, su voz temblando ligeramente por la confusión y el enfado. No puedo seguir ocultando lo que siento, continuó él, mirando fijamente a su padre antes de volver su mirada hacia mí. Lo que hemos compartido no es solo una atracción pasajera. Un silencio denso llenó el espacio mientras procesábamos sus palabras. La revelación era un golpe directo al núcleo de nuestras vidas, cada uno estaba atrapado en sus propios secretos y deseos reprimidos. Esto es inaceptable, dijo mi esposo finalmente, su voz llena de incredulidad y rabia contenida. No es así como debería ser, respondí rápidamente sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos ante la realidad desgarradora del momento. Mi hijastro dio un paso adelante, decidido a defender lo que había surgido entre nosotros. No estoy aquí para pelear ni para causar dolor, solo quiero ser honesto. La atmósfera se volvió irrespirable, cada palabra parecía desatar una tormenta emocional dentro mío. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era posible encontrar alguna forma de reconciliación? Las decisiones estaban sobre la mesa, cada opción parecía tener consecuencias devastadoras. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente sintiéndome perdida entre dos mundos irreconciliables, uno donde había vivido durante años y otro lleno de promesas inciertas pero tentadoras. Mi esposo cruzó los brazos sobre su pecho como si intentara protegerse del dolor inminente. Tienes que elegir. Las opciones eran claras pero aterradoras: continuar con la vida que había conocido o arriesgarlo todo por una felicidad incierta al lado de alguien considerado tabú por muchos. Es tu decisión, añadió mi hijastro suavemente, pero sus ojos ardían con intensidad. Sabía lo que quería pero también entendía las implicaciones del camino elegido. En aquel instante crucial sentí como el tiempo se detenía alrededor nuestro, cada segundo pesaba como una losa sobre mis hombros cansados por las cargas del pasado y del presente conflictivo.
Necesito tiempo, murmuré finalmente mientras giraba sobre mis talones para salir del salón hacia el patio trasero donde podría respirar lejos del juicio implícito en sus miradas fijas sobre mí. El sonido del mar desde la playa cercana era tranquilizador pero también evocador. Recordé momentos pasados donde había sentido alegría genuina antes de ser atrapada por las expectativas sociales y familiares impuestas por años de conformismo. Mientras caminaba sola bajo las estrellas titilantes sobre Valencia, comprendí que cualquier decisión tendría repercusiones profundas e irreversibles tanto para mí como para ellos. Volver atrás ya no era posible porque cada elección hecha había tejido una red compleja alrededor mío llena de amor prohibido y doloroso deseo no correspondido. Y entonces escuché pasos detrás de mí, volví la vista hacia atrás esperando encontrarme con uno o ambos hombres importantes en mi vida. Pero cuando giré, todo cambió nuevamente. El futuro ya no estaba claro, solo quedaba incertidumbre flotando entre nosotros tres.